Buenos días, estamos hoy con el escritor Hugo Chacón Málaga. Él es puneño, pero entendemos que pasó sus primeros años de infancia y juventud en el Cusco. Lo interesante de él es que ha entregado ya, antes de pasar a conversar acerca de su novela Higuera del Tiempo, recientemente publicada, también entregó los libros o ensayos Nación Andina y Arguedas, Biografía y Suicidio. Pero estamos ahora aquí para revisar un poco Higuera del Tiempo. Higuera del Tiempo es esta novela que nos ha sorprendido, nos ha agradado mucho el estilo, el lenguaje que usa, muy lírico, y sobre todo los espacios en los que se maneja, ¿no? Es una novela, se podría decir de un modo nacional, porque se maneja dentro de varios espacios territoriales del país. De todas maneras, lo que nos inquieta para empezar a conversar, Hugo, acerca de tu novela, es la carga autobiográfica. Diego es un muchacho también cusqueño, que tiene algunas experiencias íntimas, pero también sociales y políticas a muy temprana edad. ¿Cuánto de la carga autobiográfica tiene tu novela y tiene este protagonista, Diego? Gracias, Ricardo, por tu interés en conversar sobre esta novela. Y gracias también a Libros Peruanos por la oportunidad de expresar este diálogo. Creo que es difícil encontrar una novela que no tenga algunos elementos que provengan de la experiencia personal de los escritores, ¿no? Hay algunos que se apegan más a esta vena biográfica, otros menos, pero creo que de un modo u otro hay un sello identificable, ¿no? Que muestra la biografía del autor. Este libro sí, efectivamente, pues contiene mucho de la experiencia vivida, ¿no? Pero al mismo tiempo deja de ser una biografía, ¿no? Desde el momento en que hay un narrador, hay una voz narrativa, hay un espacio de ficción muy fuerte. Entonces, este elemento creo que se va desdibujando en el transcurso de la novela, ¿no? Y se convierte en un elemento ficcional, básicamente, ¿no? Diego es un personaje de ficción y todos los actores de la novela son personajes de ficción. Creo que por ahí va mi explicación. Bien, Hugo. Luego de 2 ensayos viene una novela, viene un trabajo de ficción. ¿Fue difícil ese trabajo? ¿Ya habías ensayado durante mucho tiempo trabajar en literatura de representación de la vida, en este libro de creación? Porque es a veces nos da que pensar cómo a partir de la reflexión, que es el trabajo de ensayo, pases a un trabajo de imaginación. ¿Cómo fue tu trabajo para Higuera del Tiempo? Mira, para mí me resulta más difícil el trabajo de ficción, porque creo que es un trabajo que exige un cierto desnudamiento personal, ¿no? Creo que si el escritor no se enfrenta al hoja en blanco con absoluta desnudez, o en todo caso no se enfrenta con el propósito de desnudarse en sus páginas, creo que una novela no llena las expectativas del lector, ¿no? El lector no se refleja en esta suerte de explicación de una vida que puede ser la vida de muchos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este desnudamiento creo que expresa en muchos aspectos la vida de otros, ¿no? Y las experiencias de otros que se reflejan en la novela, ¿no? En la medida entonces en que hay autenticidad en la expresión literaria, creo que también esto es mucho más accesible a un público más amplio, ¿no? Que se ve reflejada en los elementos de la novela. Bien, pero a mí me inquietaba un poco el trabajo en el estilo, en el lenguaje. Esto requirió de una preparación previa. Tú lo has ido adquiriendo solamente con lecturas a lo largo de tu vida. ¿Cómo podrías, mira, ¿qué podrías decirnos acerca de eso? Sí, mira, en realidad creo que no hay una edad para escribir, ¿no? Pero creo que sí hay una edad para leer. Creo que si no se empieza temprano a leer es muy difícil que tú puedas al final de con la madurez de tu vida, como es mi caso, empezar a escribir. Hay escritores que han escrito casi en la ancianidad, ¿no? El mismo Garcilaso de la Vega publica sus comentarios reales a los 70 años, no olvidemos, ¿no? Nabokov publica Lolita cerca de los 60 años.
En fin, y entonces creo que no hay un límite para empezar a escribir, un límite de tiempo, pero creo que sí, insisto, hay un límite de tiempo para empezar a leer. Entonces, yo siempre he sido lector. Mi padre tuvo la buena idea de adquirir con el tiempo y poco a poco una pequeña biblioteca para sus hijos, ¿no? Entonces, en esta biblioteca es que encuentro a Salgari, encuentro las tradiciones de Ricardo Palma, El tesoro de la juventud, novelas cusqueñas, populibros, que fueron tan importantes, ¿no?, para mi generación en su iniciación literaria. Ahí empiezo a leer. Pero también participo en el colegio en la elaboración del periódico mural, eventos literarios, escribo poesía también para concursos estudiantiles y un diario que he venido desarrollando siempre, ¿no? Últimamente ya no, pero sí creo que ahí está la iniciación de mi vinculación con la literatura. Un diario que lo he seguido durante varios años y que no tengo intención de publicar, pero sí creo que fue un vehículo. Y entonces esto me permitió en algún momento empezar a escribir cuentos. Y luego percibí que los cuentos podían constituirse, sumándose unos a otros, en una novela. Y entonces fui trabajando estos cuentos poco a poco y al final resultó lo que tenemos ahora publicado, ¿no?, que es esta novela. Demoró mucho tiempo. Como tenía dificultades técnicas para abordar el andamiaje, la carpintería de la novela, pensé necesario acudir a la ayuda de expertos. Entonces me matriculé en estos excelentes talleres de literatura, de técnicas literarias, de creación literaria que impartía antes la Universidad Católica, con Iván Taís, con Alonso Cueto, que fueron mis profesores. En estos talleres afiné y, digamos, hice mucho más accesible el manejo de las técnicas, ¿no?, que son útiles conocer para abordar el entramado literario. Mientras tanto, también inquietudes de tipo político y sociales me inclinaron a escribir ensayos, ¿no? Y este es un largo proceso también, que finalmente me llevaron a escribir este ensayo que tú has denominado y has explicado, ¿no?, Nación Andina. Son, creo, dos universos distintos, ¿no? Los espacios, en algún espacio se entrecruzan quizá, ¿no?, pero en general creo que tienen dos hemisferios, dos universos completamente diferentes, ¿no?, el ensayo o la investigación académica y la literatura, ¿no? Creo que a veces hay la tentación de hacer literatura en los ensayos, y eso hay que evitarlo, ¿no? Pero también hay la tentación, y es muy fuerte, hacer sociología, ¿no?, en la literatura, ¿no? Y esto creo no se debería hacer y no se debería de mezclar. No sé si lo he logrado bien. ¿Y trabajas otros géneros? ¿Te has acercado bueno, dice que has hecho cuento, pero se me ocurre por el lenguaje tan lírico que hay en el libro, ¿te has acercado a la poesía, por ejemplo? Sí, Ricardo, efectivamente, sí, pero eso es un hábito secreto, ¿no? Creo que la literatura permite errores, la literatura permite la imperfección, ¿no? Es una carrera de maratón, ¿no? En cambio, la poesía ni siquiera creo una carrera de 100 metros, es más corta, ¿no? Entonces exige una perfección acabada. Creo que es atrevido, cuando no se tiene esa capacidad, publicar. Pero sí lo hago con regularidad. Escribo poesía con regularidad para consumo personal y de algunos amigos que se interesen por conocer este aspecto. Sí, es cierto. Creo que hay un lenguaje lírico en la novela que proviene de este estro poético que todos tenemos, ¿no?, todos los que estamos metidos en la literatura. Yo quiero acá, aprovechando tu pregunta, Ricardo, sí, reflexionar sobre la importancia de adquirir conocimientos en literatura, en poesía, en música en el colegio, ¿no?, en los estudios inferiores, desde pequeños, ¿no? Recuerda que los niños que acuden por primera vez a los centros educativos son eximios dibujantes, ¿no? Sí. Tú ves lo que llevan a la casa, ¿no? Y también son creadores natos de ficciones.
En algún momento se acaba eso, ¿no? En algún momento se deteriora, el colegio les impide continuar. Entonces, yo creo que con el tiempo, los derechos del niño van a adquirir estos elementos con más claridad, ¿no? El derecho a aprender a escribir literatura, ficción, el derecho a aprender música y a crear poesía, a crear arte en general, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que en el colegio cusqueño en el que estudié, los profesores de arte nunca nos llevaron a pasear por los enormes templos que contenían tantas pinturas y tanta belleza, ¿no? ¿En serio? En serio. ¿Están en una ciudad Nunca fuimos a un museo para aprender el arte y los colores de los textiles o la materia de la que están hechas las cerámicas. Nunca, todas eran clases teóricas. Entonces, en un espacio de tanta creatividad como es la ciudad del Cusco, mi educación fue de espaldas a esta realidad. Esto va encaminado a una idea que concluye esta reflexión. O sea, para nadie está vedado la posibilidad de escribir literatura, escribir poesía, crear música, pintura, cine, fotografía, ¿no es cierto? Para nadie está vedado. Es el propio sistema el que te impide acceder a estos elementos. Entonces, también esta novela y lo que uno hace quizás es una demostración de que un trabajador manual puede hacer arte, ¿no? Es humildemente el espacio en el que yo me considero me encuentro, ¿no? Bien. Sí. Conversando con Osvaldo Reynoso en algún momento me decía que el escritor al momento de elegir sus temas a veces se encuentra frente a dos abismos, o al momento de elegir sus personajes, ¿no? Decía que habían dos abismos interesantes en la edad de los personajes o protagonistas de un libro, el de la juventud o adolescencia y el de la ancianidad o la vejez, ¿no? Porque en una se encuentra, en la adolescencia se encuentra ante el abismo de la vida que le espera, y en la vejez ante el abismo de la muerte, ¿no? Que ya sobreviene. ¿Por qué eliges la juventud o la adolescencia para este libro? Tú ya tienes cierta edad, tienes una vida, has podido haber elegido un personaje adulto como protagonista, pero eliges a un adolescente, ¿no? A un muchacho que está aprendiendo de la vida. ¿Eso viene por alguna razón en especial, por lo que más o menos dice Osvaldo Reynoso? ¿De dónde origina tu elección del personaje como protagonista? Este autor argentino que escribe sobre héroes y tumbas, no recuerdo su nombre, decía que la patria es la infancia, ¿no? Y creo que él copia a otro poeta extranjero para decir esto. Pero coincido con esta apreciación, ¿no? La patria es nuestra infancia. Creo que es una fuente inagotable de creatividad y de cimiento para elaborar ficción. Esto quiere decir que no puedes extraer vetas o hallar vetas en tu madurez. Yo creo que sí. Creo que eso han hecho muchos escritores, ¿no? Muchos escritores. Arguedas es uno de ellos, ¿no? El mismo Vargas Llosa, ¿no? El mismo Vargas Llosa. Tú observas que cuando se le acaba la beta de la juventud a Vargas Llosa empieza a hacer estas biografías noveladas, ¿no? Se le agota la creatividad y empieza a hablar de este dictador centroamericano y de la vida de la época de Montesinos en el Perú. Es decir, acabada esta etapa tan creativa en Vargas Llosa, que es la etapa de su juventud, vemos a una producción, la producción suya la vemos distinta, ¿no? En Arguedas también, ¿no? Su mejor novela es este recuerdo de su juventud, ¿no? Su paso por el Cusco y su estadía en Abancay. Es la novela más importante, ¿no? de José María. Y yo creo que si tú repasas en la literatura, ves estos elementos nítidamente demarcados, ¿no? Yo tengo la intención, yo empecé tarde en la literatura, tengo la intención de abarcar mis estadios maduros también, en algún momento, ojalá me dé el tiempo. Pero sí, creo que hay una beta por investigar y ver, ¿no? Y lo rico de tu personaje, Diego, es el hecho de que se enfrenta o se encuentra o lo pones ante un espacio y ante elementos y circunstancias sociales, ¿no? Estamos en la década del 60, por lo que se logra ver en el libro, sí. Un importante momento social en el Perú, ¿no? Están estos movimientos sociales que intentan tomar tierras en la parte andina de nuestro país, ¿no? En Andahuaylas, en el Cusco, etc.
Y tú lo plasmas muy bien con lo hecho por el levantamiento de Hugo Blanco en su momento y todo lo que se mueve alrededor. El joven frente a su realidad está también plasmado en algunos libros como Los ríos profundos que acabas de mencionar. Esta intención tuya es parte de tu vida porque o sea, está dentro es un sentimiento intrínseco o es solamente para la ficción. No, es una preocupación por el país permanente. Mi biografía está muy vinculada a la preocupación por el país como la de muchos jóvenes de mi generación, ¿no? No digo que la esta no lo sea, pero de otra manera. Las motivaciones son distintas, ¿no? En la juventud de ahora a la juventud de los 60, 70. Ninguna mejor que otra, por supuesto. Pero sí hubo una permanente vinculación con los problemas del país. El haber nacido y vivido en un territorio andino de tanta tradición cultural y de tanta fuerza, y fuerza que ha tenido y tiene la capacidad de teñir el ánimo y el espíritu nacional por entero, ¿no? Es un foco de radiación cultural que durante 10.000 años o más vertebró este territorio, ¿no? Y esa veta no se agota, sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Entonces, yo creo que esta realidad me marcó profundamente y me hizo ser militante político por muchos años y actualmente continúo en esta actividad, ¿no? En otros espacios y con otras preocupaciones, claro, y con otros enfoques, pero es una preocupación enorme. Por otro lado, creo, Ricardo, que el arte que no expresa colectividades, que no expresa conjuntos sociales, me parece que tiene poquísimo alcance. Es un curso de agua que se pierde en el desierto, me parece a mí. Creo que los que tienen alguna capacidad de expresar artísticamente sentimientos tienen la obligación de ser portavoces de aquellos que no tienen voz, de aquellos que no tienen mirada para ver, ¿no? Y sensibilidad para sentir estos procesos, ¿no? No se trata de llevar el mensaje, por supuesto, sino de compartirlo, ¿no? Y sin que esto sea una obligación ni un corsé, sino que surja natural. Creo que en el artista esto me parece que es un mandato, y creo que en la literatura mucho más que en otras esferas de la creatividad, porque la perennidad de la literatura es mayor, ¿no es cierto? Y el acceso que tiene también la literatura a espacios múltiples es mucho más vasto y más grande que el que tienen otras artes. Yo no creo en la creatividad aislada de la realidad, ¿no? La literatura ficcional, ¿no? Hay un debate que tiene años, tú sabes, Ricardo, hay un debate que tiene años en este tema, ¿no? Yo diría que son temas que abarcan la propia realidad del país, ¿no? Tenemos literatos que se han dedicado a ver el mundo nacional de un modo y otros de otro modo, ¿no? Por ejemplo, para ir a los orígenes de la literatura peruana, ¿no? Tú encuentras en Narciso Arestegui, por ejemplo, en el Padre Orán, en el Ángel Salvador, una preocupación muy fuerte por los problemas sociales, ¿no es cierto? Pero también encuentras en Espinosa Medrano, anterior a Narciso Arestegui, el famoso Lunarejo, una preocupación distinta, totalmente distinta, ¿no? Yo creo que estos dos elementos, el Lunarejo y Narciso Arestegui, son los dos cauces sobre los cuales ha discurrido la literatura nacional, ¿no? Creo que no es casual que Arguedas, cuando recibe su premio Príncipe de Asturias, hace una apología de Espinosa Medrano. Eso no es casual, ¿no es cierto? No es casual. Entonces hay una especie de cordón, umbilical, ¿no? Entre estas dos grandes corrientes de la literatura nacional. Estoy simplificando. Sí, claro. Por supuesto, ¿no? Claro. Estoy simplificando. Es un debate que ha llegado hasta nuestros tiempos, ¿no? De andinos y criollos, etcétera, ¿no? Sí, y pues y aunque no lo admitan, los criollos también reflejan
una realidad social, Por ¿no? supuesto. La suya, ¿no es cierto? Sí. Y estos otros, los otros, ¿no? Yo me inscribo en esta corriente de Narciso Areste, de Clorinda Mato de Turner, de Arguedas, para hacer un viaje más rápido, ¿no? Y acompañado de modernos escritores, ¿no? Como Colchado, como Sein Zorrilla, ¿no? Y también de estudiosos que tienen preocupación por estos temas, como es tu caso, ¿no? Por la literatura regional, por la literatura interior, ¿no? Exacto. Entonces sí, yo pienso que el arte tiene esta obligación de vincularse con los problemas sociales, ¿no? El tema es que hay que hacerlo de un modo que no, como decíamos en algún momento, no emparentado con la sociología, ¿no? Claro. Yo creo que una obra de arte agitativa no tiene mucho aliento de vida, ¿no? Eso te iba a preguntar justamente, ¿cuál es el punto medio, ¿no? entre lo panfletario y lo netamente artístico, ¿no? Porque obviamente que yo creo que un escritor sin ideología también pierde, ¿no? Pierde espacio, tiene que tener a partir de una ideología, además de partir de un pensamiento de lo social y de la realidad, de la lectura de la realidad. ¿Tú estás de acuerdo con esto? O sea, ¿hasta dónde lo ideológico debe verse en un libro y hasta dónde no? ¿Cómo debemos tratar esta fibra tan delicada que resulta a veces al momento de crear? Yo creo que no es posible establecer teóricamente un límite, ¿no, Ricardo? Es un tema inasible, es algo que tú no puedes objetivar en la realidad. Es un muro que existe, pero que es amplísimo, a veces inexistente, a veces sólido, y a veces un corsé que te impide ser, digamos, la expresión de un tiempo, ¿no? En términos creativos y literarios, y no la expresión de un tiempo en términos sociológicos. Es algo bien difícil de determinar cuál es el punto en el que tú te debes detenerte, ¿no? Es un estado del espíritu, creo yo, ¿no? Es un estado del espíritu el que te hace caminar por aquí o por allá. Las revisiones creo que también son elementos importantes, ¿no? Tienes que revisar la obra, ¿no? Tienes que revisar la obra. Y también me parece muy útil el tener un espacio de discusión y un espacio para compartir tu obra, ¿no? Con personas que están interesados en lo que haces o que también hacen por su cuenta creación. Entonces esto también ayuda, ¿no? Para criticarse, ¿no? Y señalar estos errores, ¿no? Pero pues hay obras que creo no pueden ser corregidas, aunque las lean críticos, pues está allí con un tinte, digamos, académico, sociológico. Debería ser más bien de repente un ensayo, no una novela, ¿no? Exactamente. ¿No? Sí. No podría decirte, Ricardo, cuál es el límite, cuál es el espacio en el que uno se debe detenerse, ¿no? Para no caer en esta agitación política, ¿no? Nunca se sabe en realidad si no lo ha conseguido. Otra cosa que es interesante es ver cómo Diego es un adolescente especial, ¿no? Es un muchacho con mucho sentimiento, con mucha emoción personal, íntima, es verdad, se enamora de Adriana primero, de Morelia luego, vive sus experiencias, pero a la vez esto camina junto con su inquietud. A mí me interesa esta partecita, sus lecturas, ¿no? Él va leyendo, va encontrando, descubriendo libros, autores, los recomienda, inclusive a sus propias parejas, y encontramos pues a un chico diferente, por ejemplo, si los comparamos con los muchachos de ahora, ¿no? Tan distantes de la lectura, interesados por otros elementos de entretención. ¿Tú qué reflexión tienes acerca ¿tú crees que los chicos que ahora leen menos, que tienen otros intereses, que se dejan ganar por lo audiovisual en estos días, crees que estamos ante una generación que podríamos decir que se está echando a perder? ¿Qué piensas acerca de la comparación entre este tipo de chicos como Diego y los de ahora? Yo creo que el gran cambio entre la juventud de los 60, 70 y esta, Ricardo, es la ausencia, la extinción de las ideologías, ¿no? En mi época, por ejemplo, las marchas nunca fueron tan multitudinarias como las de ahora. Eran importantes y se buscaba sociedades totales, ¿no? Cambios totales, es decir, una nueva configuración social. Ese era el ánimo. Las marchas de ahora son multitudinarias, pero están enfrentadas y están
queriendo conseguir conquistas muy puntuales, ¿no? Muy puntuales, en la ética y la moral sobre todo. Esto no exige, evidentemente no exige lecturas, ¿no? Exige saber distinguir entre el bien y el mal, simplemente. Entonces, yo no generaría un demérito en lo que hace la juventud de ahora. Tengo la impresión de que la sensibilidad social es mucho más fuerte que la de antes en la juventud. Lo veo en familiares, mis hijas, por ejemplo, ¿no? Mucho más fuerte. Pero no están dispuestas a un compromiso militante. Sí. Eso las descalifica o los descalifica. Yo creo que es otro momento, otro espacio. Por otro lado, tampoco podemos exigir adherencias militantes cuando no hay referentes, ¿no? Cuando no hay partidos políticos, cuando no hay una ideología o ideologías, ¿no? El liberalismo dista de ser precisamente una ideología, por ejemplo, ¿no? En fin, hay otras manifestaciones, creo, políticas que están surgiendo en el país, ¿no? Por ejemplo, veo en la juventud del interior un nivel de politización grande, grande en el sentido de profundo, pero no en su extensión, por ejemplo, por la reivindicación de sentimientos ancestrales, ¿no? Tradiciones andinas, por ejemplo, ¿no? Hay clubes, hay espacios de poesía y literatura, no necesariamente militantes, ¿no es cierto? Pero sí muy donde se desarrolla mucho el aspecto cultural, ¿no? Y la reivindicación de viejas y antiguas tradiciones culturales que provienen de los abuelos, de los bisabuelos, que están siendo recuperadas, ¿no? Creo que este espacio no está siendo visto ni está siendo estudiado con cuidado, pero tú ves las fiestas patronales, las fiestas donde se festejan santos y festividades especiales, rebosan de vitalidad, de música, de danzas. Creo que hay un nuevo espacio de trabajo político que es necesario revisar. Es evidente que la juventud no lee a Marx, no lee a Arguedas, no lee a Vargas Llosa, escucha resúmenes, ingresa a internet y se entera en 4 páginas, en 3 páginas máximo, lo que quiere, y es suficiente, ¿no? Pero creo que este proceso va a cambiar, va a ser distinto, un plazo, no sé si largo. ¿Lo ves con optimismo? Yo lo veo con optimismo, porque es el devenir de la historia, así se dan los ciclos, ¿no? Así se dan los ciclos. Yo creo que a pesar de no haberse conseguido grandes objetivos en el desarrollo de los cambios sociales en el Perú, hay enormes abismos, enormes injusticias, pero sin embargo el Perú de ahora es un país mejor que el de los años 60. Pero no crees que Lima es un monstruo de centralismo que un poco le da la espalda al resto del país? Yo todavía sigo viendo eso con preocupación. Has hablado hace un momento de que hay un interés por reivindicar lo nuestro, lo andino. Eso quizás pueda, no sé, yo lo siento que más se vive en provincias, en nuestras regiones. De repente tú traes esta experiencia del Cusco, pero hay siempre la sensación de que la gente cuando se viene a vivir a Lima como que se olvida de sus raíces, un poco que le da la espalda, dicen que nos volvemos fríos, etc. ¿Y cuánto de verdad crees que pueda tener esto? Mira, yo te hago una colación. El censo del año 2017 ya ha emitido algunos resultados, ¿no? Mira, a mí me ha sorprendido gratamente leer sus cifras generales en este aspecto. Es cierto que no difiere de la encuesta de hogares del año 2002 o 2004, me parece. No hay mucha diferencia, pero sí la profundización de una tendencia. El 66% de la población nacional, puedo equivocarme en las cifras, no son exactas, pero el 66% de la población se declara mestizo o mestiza. El 22% se declara quechua. Un porcentaje que oscila alrededor del 3-4%, junta afrodescendientes con asiáticos, de descendencia asiática. Un grupo importante también, que bordea los 4-5%, son personas de identidad selvática, ¿no? Comunidades de la selva. Solo el 5.9, 6% se declara blanco. Este es un mapa nacional absolutamente novedoso, absolutamente novedoso. Si tú sumas todo lo que no es blanco en el país,
llegas al 94%. Mestizos, quechuas, aymaras, nativos comuneros de la selva. Entonces, dentro de ese 6% que se declara blanco, ¿cuál es el porcentaje dentro de ese 6% que delinea la política cultural del país? Y por último, la que maneja las riendas de la economía, la que maneja los criterios con los que se elaboran los programas educativos en el Perú. Y ese 6% sin duda reside en su espacio poderoso en Lima fundamentalmente, ¿no? Con alianzas regionales muy puntuales, pero básicamente en Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco, ¿no? Entonces, dentro del pesimismo que tú observas, yo te pongo sobre la mesa este otro elemento, ¿no? Que promueve optimismo. ¿Cómo se trabaja este país con esas cifras? ¿Cuál es la orientación política? ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos políticos por acercarse a estos espacios? Recordemos que el declararse mestizo no te define como tributario de una raíz andina necesariamente, ¿no es cierto? Puede haber allí un espacio que se define como tributario de una corriente occidental y blanca, ¿no es cierto? Entonces es otra lectura, ¿no? ¿No es cierto? Habría que profundizar un poco esto, pero ese 66% de mestizos es un espacio de trabajo, repito, de los políticos, ¿no es cierto?, de darle direccionalidad política a ese gran espacio, ¿no? Y la novela, para no apartarnos un poco del tema, la novela tiene esa preocupación, ¿no? Diego es un chico que en algún momento de su vida descubre parentescos indios, ¿no? Descubre que es pariente de indígenas, ¿no es cierto? Y esto le produce una desazón tremenda al principio y una rebeldía contra sus padres que le niegan esta información. Claro, hay un diálogo allí, y más de un diálogo donde el padre le explica por qué, ¿no? ¿Por qué ha hecho esto, no? Diego es tributario de una familia donde la madre es occidental y el padre es andino. Pero él ha sido criado con una ideología y una vertiente occidental. En un momento determinado él define, ¿no es cierto?, define su identidad, no del todo claro en la novela, espero poder hacerlo en próximos trabajos, pero acá queda él pendiente de esa definición. Lo cual es comprensible porque es un muchacho todavía que está formándose, ¿no? Está buscando también su propia identidad y quizás no sienta, no tenga la capacidad para romper con todo todavía, ¿no? Justamente por su juventud, eso es entendible, ¿no? Sí, correcto. Pero está en ese proceso, ¿no?, de definir su identidad. Y yo creo que un porcentaje alto de ese 66% del que estamos hablando, que se define como mestizos, están en esta disyuntiva en la que Diego también se encuentra. Exacto. De repente exagero, Ricardo, ¿no? Y le atribuyo virtudes a la novela que no tiene, pero en todo caso esa es una intención y una preocupación, ¿no?, de Diego. Es decir, ¿quién soy, no? ¿Soy mestizo, soy indio, soy blanco, etcétera? Él va definiendo su identidad en el transcurso de las páginas, ¿no? Creo que este es el gran dilema que hay en este momento en el país, Ricardo. Me parece que es una preocupación fundamental, porque creo que un desarrollo sin cultura es insustancial. Creo que este es un tema fundamental en el desarrollo de las ideas políticas en el Perú. Yo espero que la novela contribuya en ese debate. Y esperas que se adscriba también a este grupo de novelas preocupadas en este tema, ¿no? Mencionaste un momento un grupo de escritores. Hace poco Zain Zorrilla ha escrito un ensayo acerca del mestizaje, no sé si lo conoces. Bueno, él dice que va a desarrollar mucho más, pero tú acerca específicamente del mestizaje y de lo que ocurre con Diego, ¿tienes una reflexión un poco más puntual? Porque me estás hablando de repente de nuevos libros donde vas a tratar más ampliamente este tema. Ricardo, tú estás invitando a una conversación que motivaría seguro otro diálogo más adicional que este, pero el mestizaje en el Perú es un tema tremendamente importante, ¿no? Yo tengo está traumático, ¿no?, en el país. Es traumático, sí. Permíteme hablar de Nación Andina, que es el ensayo que he hecho sobre el tema. Hay un gran capítulo sobre el tema y te lo voy a explicar en brevísimas palabras. Yo creo que el mestizaje es una aporía, es decir, es algo que no se ha concretado en el país, ¿no? Porque la raíz de la que quiere partir, que es la raíz occidental, no es posible implantarla
una sociedad de 10.000 años de antigüedad que tiene una filosofía y un espíritu y un desarrollo teórico distinto. Entonces, este mestizaje, el creado por la generación de 1900, en especial por el ideólogo brillante que era José de la Riva Agüero, secundado por otros como García Galerón, etc., que fundan la teoría del mestizaje con tanto acierto, apoyándose en una visión parcial de Garcilaso. Entonces, no ha cuajado en el país, no ha cuajado. Entonces, hay la necesidad de redefinir este concepto, ¿no? O bien, retomarlo para que este mestizaje tenga una raíz andina, ¿no?, que es lo que a mí me parece le corresponde, o a ir a un proceso de multiculturalidad, donde cada quien defina sus identidades y juntos todos podamos trabajar por un país distinto, ¿no? Es un poco el mensaje de Arguedas, ¿no? Un país de todas las sangres, ¿no es cierto? Es un país de todas las sangres. Al final de su existencia, Arguedas, que en un principio era adscrito al mestizaje, ¿no es cierto?, era un defensor del mestizaje, al final de sus días duda profundamente de esto, ¿no? Y yo creo encontrar en él una preocupación por la multiculturalidad muy fuerte. ¿Ese es el camino? ¿O es un mestizaje de raíz andina? Es un tema que hay que trabajar. Es un tema que los pensadores de este país, los políticos de este país deben ponerse sobre los hombros y marchar con él, ¿no es cierto?, junto a nuestra historia. Es un imperativo que pocos políticos discuten. Y entonces es preocupante porque tenemos 300 años o más de vida, o 500 años de vida colonial, otro tanto de vida republicana, y no encontramos el camino. ¿No? Diego es una muestra de eso, ¿no? Exacto. Es un muchacho que no sabe por dónde caminar, por dónde entrar, y al final elige una opción absolutamente incompatible con sus ideas profundas, pero la toma al final de la novela de una manera, a mi juicio, equivocada, ¿no? Pero que es la realidad. Hubo un grupo político que les ofreció a los muchachos una alternativa de transformación y muchos se adhirieron a esa alternativa de transformación de una manera equivocada, ¿no? En fin, no me adelanto al final. Pero entonces, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, ¿no?, o finalizando tu preocupación, hay una necesidad de que el arte y la literatura en especial preste atención a estos temas, ¿no? Digamos, no en forma de novela, sino en forma por unos debates o conversaciones como esta, ¿no? O que las novelas propongan estas conversaciones, como tu libro. Que también las novelas susciten estas conversaciones, correcto. Así es. Y te felicito por eso, porque es lo que ha ocurrido ahora con Higuera del Tiempo, ¿no? Nos ha traído a otros temas y definitivamente yo espero un nuevo trabajo tuyo, porque me ha gustado tu libro, me ha gustado tu novela. Me faltan todavía algunas páginas y las voy a leer seguramente con placer. Muchas gracias, Hugo. No sé si tienes algunas palabras finales para esta conversación. Solo volver a agradecerte, Ricardo, tu tiempo y tu preocupación a Libros Peruanos, en la persona de Virginia, por propiciar estos encuentros y estos debates. Y pues invitar a la reflexión a los creadores, ¿no?, de pensar el país y de preocuparse por nuestra realidad. Muchas gracias, Hugo Chaco. Gracias a ti.